retirar el tornillo de la tapa lateral y el de la tapa superior. Este ya lo hemos retirado. Siguiente, vamos a aflojar este tornillo y este tornillo, que son los que miramos. Vamos a un lado, esta, ya hemos retirado el tornillo. Bien, entonces vamos a hacer el desmontaje. Esto trae puede ser Bristol o puede ser un destornillador de pala. En este caso la máquina lo trae de pala. Vamos a retirarlo. Aquí, una vez soltamos desde el bloque de la máquina, podemos sacarlo. Bien, vamos a hacer el desarme de este como tal. Bueno, entonces una característica para desarmarlo es que este dial se saca a presión. Entonces con un poquito de fuerza lo sacamos, ¿no se dan cuenta? Listo, entonces vamos a armar el tensor, ya hicimos. Entonces va nuestro pasador, que es el que nos da la apertura de los platos. Entonces él trae una parte plana, entonces la que va a este lado para que no sobresalga. Nuestros platos, obviamente es por donde pasa el hilo. Siguiente, este otro plato que es una guía, realmente es una guía, tanto para el hilo cuando se enhebra, como para el tira hilos, pues porque entre estos dos relieves que tiene es por donde es el máximo y el mínimo de recorrido del tira hilos. Entonces iría nuestro resorte tira hilos, que es este. Entonces va de esta manera. Listo, va en este piñón dentado, que es el que sostiene con respecto a esta uña que trae nuestro resorte. Listo, entonces ahí, como se dan cuenta, ya va tomando forma. Bien, entonces se nos había corrido, listo. Siguiente, este que es para que nos ayuda a abrir los platos con el pasador. Nuestro resorte cónico, una arandela, que esta arandela, una guía con respecto a esta parte del tensor, y finalizando nuestro tornillo. Y para finalizar, a presión, que sería nuestro último elemento, que es el dial, que es el que nos da la numeración de más o menos pues va a presión. Listo, ahí ya tendríamos armado nuestro resorte, nuestro tensor. Y este tiene un orificio, en ese orificio va a cazar esta punta, y pues todo este tensor ya tiene su forma en esta parte. Listo, como se dan cuenta, él encaja sencillamente. En este caso, como se dieron cuenta, la máquina trae su respectivo tornillo para apretar el tensor completo. Apretamos y verificamos. Nos falta darle tensión al tira hilos. Precisamente por eso él trae este piñón dentado, pues variamos el punto con respecto a la guía, o sea, los dientes. Entonces en este caso, como la presión es hacia abajo, pues le vamos a aumentar un espacio más de este extremo, lo aumentamos hacia allá para que nos diera más fuerza. Listo, volvemos a encajar como lo hicimos anteriormente. Listo, ahí tiene
no necesita tampoco mucha fuerza el tira hilos. Ya nos quedaría ahí. Listo, entonces perfecto. Vamos, siguiente, ya lo tenemos armado, vamos a volver a armar. Entonces, continuando acá, enhebramos en U hacia arriba por el tensor, movemos nuestra palanca tira hilos, ubicamos directo a la aguja, enhebramos de frente, cortamos, enhebramos, listo, enhebramos, sostenemos el hilo y la aguja para sacar el inferior, pero en este caso vamos a usar este carretel que ya devanamos. Listo. Entonces enhebramos, acá él tiene su guía, encaja, sostenemos el hilo y la aguja para sacar el hilo inferior y probamos, perfecto, los dos hilos debajo del pie, y vamos a hacer un ensayo de costura. Hacemos un ensayo manual para ver que no tengamos problema y avanzamos. Aumentemos la puntada. Verifiquemos si está muy suelta. Muy suelta. Bien, aquí ya tenemos la puntada dentro de lo normal.